Un cordial saludo, agradezco de antemano este espacio de socialización de nuestro proyecto de ejercicio de aproximación a la investigación. Mi nombre es Juan Manuel Zanabria Zapata y soy uno de los integrantes de esta CIPA, que también hace parte la señora Lady Mariana Melo y la señora María Patricia Carrascal. Agradecemos también en este momento a quien ha sido nuestra tutora y asesora en este proceso de investigación, la doctora Gina Claudia Velasco Paño. El presente ejercicio busca hacer un acercamiento al problema de investigación que tiene como título la realidad aumentada en el reconocimiento del legado cultural de la comunidad en Vera Echavida para fortalecer competencias ciudadanas en estudiantes de cuarto grado de primaria. La ruta de navegación o índice que trabajaremos en este presente momento será la siguiente. Vamos a hablar del planteamiento del problema, describiendo cuál es ese problema de investigación y cuál es la pregunta que orienta la investigación. Los objetivos, tanto los generales como los específicos, que serán distribuidas tanto en este maestro de información como en la maestra Lady Mariana Melo. Los marcos de referencia, priorizando el marco teórico, el marco conceptual y el marco legal, que es fundamental dentro de este proceso. Y finalmente, el apartado de la metodología, en la cual hablaremos de los participantes, el diseño y los instrumentos que se han empleado. El problema parte de una descripción general. Nuestro elemento fundamental está dado por la realidad de estudiantes que hacen parte de un contexto rural que también tiene que ver con una realidad y un proceso que está dado por las comunidades indígenas. Este es el marco general, la realidad de estas comunidades rurales indígenas en Colombia. Dentro de este proceso vamos a tener un desafío muy importante, y es que hay una desconexión muy grande entre el currículo y las expectativas y las formas de aproximación a nuestros estudiantes. Ahora, dentro de este proceso de aproximación hay unos elementos muy importantes. Es necesario que nuestros estudiantes se apropien y preserven la riqueza cultural del territorio, no solamente del departamento de Antioquia, donde se hace la implementación de esta propuesta de investigación, sino también de la diversidad presente en el territorio colombiano. Hay una desconexión, como ya se había dicho, muy fuerte entre un currículo que no articula los elementos dados desde los estándares de educación, los DBA y los lineamientos de la Secretaría de Educación de Antioquia para la educación inclusiva e intercultural. A la misma vez, este proceso se ve mediado por la ausencia de herramientas de la tecnología, la información y la comunicación, como el uso asertivo de las tecnologías TIC, que en el caso concreto se va a focalizar en la realidad aumentada. Y finalmente, una integración intercultural con los procesos de la realidad aumentada. Este proceso de desconexión va a buscar encontrar una solución en una herramienta o un puente que va a ser justamente la realidad aumentada, donde a partir de la creación, diseño e implementación de una unidad didáctica que fortalezca las competencias ciudadanas interculturales, principalmente de los DBA, de la pluralidad, de identidad y la valoración y los estándares del Ministerio de Educación, nos permita afrontar este desafío educativo. De esta misma forma, tenemos entonces nuestra pregunta de investigación, que se centra en tres elementos muy importantes: un contexto y una necesidad, que son los estudiantes del grado cuarto de la institución educativa rural Porcecito, sede San Luis; el contexto de la riqueza cultural de la comunidad en Vera y Yavidá; el potencial de la realidad aumentada, con experiencias inmersivas e interactivas que ayudan a nuestros estudiantes a que esa preservación y esa apreciación de la cultura sea mucho más real; y finalmente, las competencias ciudadanas, que van a derivar en valores ciudadanos promovidos como la pluralidad, la identidad, el respeto, la empatía y otros más. Teniendo presente esto, ya con esta pregunta de investigación, pasamos entonces al objetivo general, que busca de manera clara la implementación de una unidad didáctica basada y mediada por la realidad aumentada en estudiantes de cuarto de primaria, aplicada ya en el segundo semestre de este año 2024, y que se centra en el fortalecimiento de competencias interculturales que van a ir a un fomento del conocimiento y la valoración del legado cultural de la comunidad en Vera Echavida. Los objetivos específicos serán presentados por la maestra de información. Ahora bien, nuestros 4 objetivos específicos son muy importantes. El primero de ellos, analizar el potencial pedagógico y cultural de la realidad aumentada como recurso innovador. El segundo, desarrollar una unidad didáctica que integre la realidad aumentada, vinculando el legado cultural de la comunidad en Vera Llávida. El tercero, examinar
percepciones del estudiante y del docente sobre la integración de la realidad aumentada. Y el último y no menos importante, evaluar los desafíos y oportunidades, preservando y valorando el legado cultural de la comunidad en Vera Llávila. Continuando con este proceso, nos encontramos ahora con el marco de referencia, donde en el marco teórico nos concentramos en qué teoría o desde dónde estamos tomando y leyendo esta realidad, y la leemos desde el constructivismo sociocultural, fundamentados en los principios de Vygotsky y Brunner, donde se resalta que el aprendizaje es un proceso activo y social. Asimismo, hacemos un uso de la mediación de la realidad aumentada, ya no desde un contexto tecnológico, sino desde la apropiación y el potencial que tiene la educación, pasando en este mismo marco teórico para detenernos en las competencias interculturales, fortaleciendo el respeto, la empatía, la valoración y la diversidad cultural. Y finalmente, para aplicarla en un contexto cultural que está dado por los estudiantes de una realidad rural que comparte una realidad diversa y que se va a convertir en la guía metodológica y en el análisis, porque es donde se van a dar todos los instrumentos que se van a implementar. Ahora, en el marco de referencia, trabajamos tres elementos muy importantes desde lo conceptual: las competencias ciudadanas enfocadas en los estudiantes del Centro Educativo Rural San Luis, que hace parte de esa interculturalidad presente en Colombia y que se resalta desde la Constitución Política de 1991 como un país pluriétnico y multicultural, que se va a derivar en una educación intercultural con dos variantes: las competencias ciudadanas aplicadas no solamente desde los estándares y las competencias propiamente, sino desde unos lineamientos que van a derivar en unas sociedades inclusivas desde el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UNESCO. Tenemos una matriz de categoría donde se priorizan efectivamente, como lo hemos visto en momentos anteriores, las competencias ciudadanas, las habilidades digitales, la integridad cultural y la realidad aumentada, partiendo de una definición, unas subcategorías y unos indicadores que nos van a llevar también, como en un momento determinado, cuáles son los mejores instrumentos dentro del proceso metodológico. Dentro del marco legal, escucharemos en este momento las apreciaciones de la maestra en formación María Patricia Carrascal. Asimismo, identificamos en el presente marco legal cómo se rige la Constitución Política de 1991, la Ley General de la Educación, Ley 115 de 1994 y el Decreto 804 de 1995, orientados a garantizar una educación que respete y promueva la identidad cultural de los grupos étnicos. Estos marcos legales reconocen el derecho de las comunidades indígenas a desarrollar su propia educación. Según el artículo 7 de la Constitución, el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Ahora bien, dentro de la metodología hablamos de un diseño que está fundamentado en tres etapas del proyecto: una fase de diagnóstico, como observan en la presentación, una fase de implementación y una fase de una muestra institucional que va a derivar finalmente en lo que vamos a llamar un festival intercultural mediado por la realidad aumentada. El grupo de muestra, como se observa acá, es el grado cuarto de primaria. Desarrollaremos 6 sesiones y que se aplicarán todos los instrumentos que están dados claramente por unos consentimientos informados tanto de los padres de familia, la maestra, docente de aula y los estudiantes. ¿Quiénes son los estudiantes participantes? Estudiantes del cuarto grado de primaria, que tienen una característica muy particular dentro del contexto, ¿cierto? La gran mayoría de ellos son oriundos del municipio de Santo Domingo, Antioquia, concretamente la vereda San Luis. Hay una gran diversidad, donde hay personas con ascendencia afrocolombianas, algunos rasgos indígenas, migrantes y desplazados. Especialmente hay una fuerte presencia de población desplazada. Y finalmente un muy bajo porcentaje con personas con diversidad funcional o cognitiva. Todos estos elementos se van a dar articuladamente, como se ven en la presentación, a partir de unas secciones de una unidad didáctica llamada La Diversidad Nos Une, en la cual, donde se van a aplicar los estándares básicos de competencias ciudadanas y donde esas competencias interculturales, a partir de un proyecto pedagógico integrado en la unidad didáctica, nos va a permitir evaluar y saber si realmente se logró transformar esta realidad que identificamos. Muchas gracias.